Bueno, hoy les vengo a traer un nuevo video sobre este señor, Gustavo Rojas Pinilla. ¿Fue un dictador o un dictador positivo o un dictador negativo? Bueno, vamos a hablar sobre Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, primero vamos a hablar directamente de qué vamos a hablar. Bueno, primero vamos a hablar sobre la biografía de este señor, de Gustavo Rojas Pinilla, y lo segundo es la presidencia. Tuvo dos presidencias, cabe decir eso, tuvo una presidencia, perdón, pero eh, digamos como que eh, em, prácticamente, sí, bueno, sí, prácticamente fue presidente dos veces, fue reelegido, pero bueno, como muchos dicen que fue dictador, pues eh, sí, fue reelegido. Bueno, después vamos a hablar primero de la introducción. Vamos a hablar sí, sobre lo que vamos a hablar. El legado del presidente Gustavo Rojas Pinilla es uno de los más polémicos del siglo XX en Colombia, así como un gobierno permitió aprobar el sufragio de la mujer, traer la televisión al país, de construir el aeropuerto del Dorado y fundar el SENA, entre muchas otras obras que hoy perduran. También se le recuerda por cerrar medios de comunicación y no lograr acabar con el ciclo de la violencia bipartidista al... Bueno, vamos a hablar primero sobre la biografía del señor Rojas Pinilla. Bueno, Rojas nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, en el seno de una familia acomodada de militares conservadores. Pasó sus primeros años entre su natal Tunja y Villa de Leyva y en su propiedad rural en Arcabuco, Boyacá. Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1920. Hacia 1923 fue ascendido a teniente del ejército mientras se encontraba asignado en Manizales. En 1924 solicitó el retiro del servicio activo para poder realizar sus estudios en ingeniería civil en el Trine University en Indiana, Estados Unidos, donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1997. A partir de ahí empezó a participar en la construcción de carreteras y otras obras de ingeniería dentro de su carrera militar. Bueno, vamos a hablar, el segundo es trayectoria política militar. Eh, como les dije, tras iniciarse la guerra colombo-peruana, Rojas fue reintegrado al servicio activo para el gobierno de Enrique Olaya Herrera. En 1936 fue ingeniero del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones del Ejército Nacional y como tal fue enviado en misiones especiales a Alemania con el fin de obtener la maquinaria necesaria para fabricar las municiones en Bogotá. A su regreso a Colombia fue nombrado jefe del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones. En 1943 fue enviado a Estados Unidos para adquirir de su gobierno armas y otros elementos para la fuerza militar. En 1944 fue subdirector de la Escuela Superior de Guerra y en 1945 fue nombrado director de la Aeronáutica Civil. Fue allí donde presentó su proyecto de aeropuertos bajo el nombre de Pista de Aterrizaje en Colombia, que le sirvió de tesis para su ascenso a coronel del Ejército Nacional. En 1946, ya siendo coronel, fue nombrado comandante de la primera brigada en Tunja y en 1948 nombrando comandante de la tercera brigada en Cali. En Cali ganó mayor visibilidad al lograr pacificar la rebelión ocurrida en una zona a consecuencia del asesinato del líder popular del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, ganándose el reconocimiento del presidente conservador Mariano Ospina Pérez y a su vez las principales directrices de su partido. El 11 de octubre del año siguiente fue ascendido al grado de general. El 18 de octubre fue asignado el comandante de la Brigada de Instituciones Militares. El 3 de diciembre de 1948 fue nombrado ministro de Correos y Telégrafo por Ospina. Bueno, lo siguiente es la primera reelección. Como les dije, tuvo dos gobiernos. En el segundo, al parecer, fue como una dictadura. El 3 de agosto de 1954 fue la primera reelección.
El año siguiente, al término del periodo en curso, el 3 de agosto de 1954, Rojas logró que la Asamblea Nacional Constituyente, en ese momento mayoritario, compuesta por los conservadores, reafirmaran su posición y que lo reeligieran para el periodo siguiente, es decir, hasta 1958. El 25 de octubre, la Asamblea aprobó el cambio constitucional para extender el sufragio a las mujeres, derecho que fue ejercido efectivamente en el plebiscito en 1957. Entre tanto, separándose el apoyo bipartidista que le habían llevado al poder, Rojas fue creando lo más llamado la tercera fuerza, con ese propósito de generar formuló un reordenamiento del país bajo la alianza de los trabajadores, clases medias y militares, sustentando en principios católicos tomados por la doctrina social y de la Iglesia en los ideales bolivaristas. Tan pronto como el ministro de Gobierno Lucio Pavón anunció públicamente el 9 de enero de 1955 la formación de un nuevo partido, Movimiento de Acción Popular, para respaldar la gestión de Rojas, los partidos tradicionales decidieron oponerse activamente usando el periodo bajo su control. Después de la reelección, sigue la caída del exilio. La industria y los sindicatos declararon un paro nacional desde el 9 de mayo en contra de su reelección. Nuevamente se quería reelegir Rojas. La reelección de Rojas no se llevó a cabo ya que los partidos, la iglesia, los estudiantes, la banca, la industria y los sindicatos declararon un paro nacional desde el 9 de mayo en contra de su reelección. Paro conocido como las Jornadas de Mayo, en la madrugada del 10 de mayo de 1957. Rojas aceptó retirarse y en su sustitución nombró un gobierno militar de transición. A las 9:30 am anunció su renuncia a todo el país a través de la radiodifusión nacional. Acordó los miembros de la Junta Militar y partió al exilio en ese mismo día a España, la misma nación que albergaba a Laureano Gómez, derrocado por Rojas Pinilla 4 años atrás, aunque otra versión sugiere que Rojas se exilió en la República Dominicana bajo el asilo político de Héctor Bienvenido Trujillo, hermano y títere del dictador Rafael Leónidas Trujillo, a junta militar como la posesión del mes siguiente y disolvió la Asamblea Nacional Constituyente. Últimos años. En los últimos años vamos a hablar de que se quería elegir después de perder la reelección, que se quiso elegir en 2 oportunidades, las dos fueron seguidas. Pero bueno, comencemos con el primero. Aún era reciente el suceso de su renuncia forzada y un juicio político a casi 10 años desde su llegada al poder en 1953, por lo cual que su candidatura no despegó como era lo proyectado y quedó con el cuarto lugar, siendo derrotado con el conservador Guillermo León Valencia, hermano de la anterior ministra Josefina Valencia, quien aglutinaba la máquina política del Frente Nacional, y quedando debajo del disidente liberal Alfonso López Michelsen, hijo del fallecido presidente Alfonso López Pumarejo. El movimiento revolucionario liberal y el exministro Jorge Leiva Urdaneta, disidente del Partido Conservador. Sin embargo, su votación fue anulada por ser condenado a pesar de sus derechos políticos. A pesar de su derrota en las presidenciales, la ANAPO logró numerosos escaños con el Congreso Nacional en las elecciones de 1968 y lentamente se empezó a perfilar la nueva candidatura de Rojas a la presidencia, tras la derrota del excongresista José Jaramillo Giraldo, quien ocupó un honroso segundo lugar tras la aplanadora bipartidista que apoyó al liberal Carlos Lleras Restrepo, presidente entre 1966 y 1970. Sus posibilidades crecieron aún más cuando la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo con el que Rojas perdió sus derechos políticos y su habilitación jurídica fue el último ladrillo para cimentar su campaña presidencial en 1970.
Bueno, ahora hablamos de la muerte de Rojas. Murió el 17 de enero de 1975 en el municipio de Melgar. Rojas murió el 17 de enero de 1975 en el municipio de Melgar, cerca de Bogotá, en su finca a orillas del río Sumapaz, a consecuencia de una complicación cardiorrenal que le produjo un infarto. Su cadáver fue trasladado a Bogotá el mismo día en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras llegar al aeropuerto El Dorado, el ataúd fue trasladado a una residencia de la familia Rojas en la carrera 15 con la calle 39 en Teusaquillo. Tras ser embalsamado, estuvo en una cámara ardiente en el Capitolio Nacional. Las ceremonias religiosas funerales fueron oficiadas por el arzobispo de Bogotá, Aníbal Muñoz Duque, en la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada en Colombia. El entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, reconoció sus esfuerzos en favor de la paz por medio de la amnistía que concedió a los alzados en fuerza a raíz del 13 de junio, el modo como suspedito consideraciones de carácter personal a las convenciones públicas a raíz de las elecciones presidenciales de 1970. Sus restos reposan actualmente en el cementerio central de Bogotá.